Mis hermanos, yo quiero invitarlos a que abramos nuestras Biblias en la carta a los Romanos, en el libro, la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 8. Mis hermanos, la verdad es que nosotros estamos en un mundo que es de sufrimiento, de dolor, de aflicción. Un mundo que nos quiere aplacar y aplastar. Ese es el mundo en el que nosotros vivimos. Esa es la realidad. Es la realidad de todo cristiano. El Evangelio nos deja ver a nosotros que fuimos salvados y que fuimos salvados para que nosotros pudiéramos recibir una herencia que no es comparada con lo que este mundo puede ofrecer. Se nos dio a Cristo. Miramos a la cruz y vemos la salvación. Tenemos esperanza allí. Miramos a la cruz y vemos que podemos acercarnos al Señor para recibir perdón, para recibir misericordia y para recibir del Señor una verdadera o un verdadero arrepentimiento. Pero el Evangelio, mis hermanos, no simplemente es mirar hacia la cruz y ver a Cristo crucificado y que nosotros recibimos salvación, redención, reconciliación con Dios y que ahora Él nos ha puesto en un lugar donde nosotros podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia. No solamente eso, el Evangelio es mucho más. Y cuando nosotros miramos la carta a los Romanos, nosotros nos damos cuenta cómo Pablo nos deja ver a nosotros no solamente la manera en que nos podemos acercar a Dios en salvación por su gracia, sino también cómo podemos creer a través de Jesucristo. Pablo nos deja ver a través de una carta que es altamente teológica la verdad del Evangelio, de la salvación que nosotros hemos recibido. Pero Pablo, aunque muestra a Cristo en la cruz y es lo que él predica, Pablo no se queda allí. Pablo se queda enseñándonos a nosotros también que hubo algo que ocurrió mucho más profundo. Y es que nosotros vivimos un evangelio y dentro del evangelio vamos a experimentar situaciones difíciles. Y una de esas situaciones es enfrentar el sufrimiento, el dolor, la aflicción en esta tierra. Y Pablo no lo omite. Pablo no omite la realidad del dolor. Al contrario, él usa la realidad del sufrimiento y el dolor no en pro de ser aplastado, sino en pro de su beneficio en Cristo. Mis hermanos, déjenme hacerles una pregunta. ¿Tiene sentido ser cristiano? ¿Realmente vale la pena ser cristiano? Y yo no hago esta pregunta para colocarles una duda a ustedes sobre el cristianismo. Yo hago esta pregunta para que nosotros reflexionemos realmente qué significa el cristianismo. Si tiene sentido. Porque la generación en la que vivimos, el tiempo en el que nos ha tocado vivir, es un tiempo difícil, complejo. Hay una generación insatisfecha, en su gran mayoría. Una generación insegura. Una generación sin ánimo de querer vivir. Una generación que lo único que tiene en su corazón, que lo único que reina es el pesimismo. No tiene esperanza. Una generación que si nosotros lo miramos a la luz de lo que vemos todos los días, lo único que encontramos es desesperanza. Nada más. Esa es la generación y el mundo en el que nosotros vivimos. Problemas, dificultades. Bueno, mis hermanos, mi intención en esta mañana es poder mirar a la luz de lo que Pablo nos enseña en Romanos, en el capítulo 8. Cómo él enfrentó esa realidad del sufrimiento. Porque Pablo la enfrentó de la misma manera que nosotros lo estamos enfrentando hoy. Así que Pablo hace algo especial y es que anima a la iglesia en Roma, la cual él no conoce, pero sabe que allá hay una iglesia. Él le envía una carta y dentro de todo lo que él les enseña, él les va a enseñar a ellos cómo deben enfrentar el sufrimiento.
y usa un ingrediente especial. Él usa un ingrediente supremamente especial y es el Evangelio. Él usa el Evangelio. Y Él usa el Evangelio como una sólida y eterna esperanza. Mis hermanos, nosotros vamos a hablar hoy del sufrimiento. Pablo lo experimentó. Nosotros lo experimentamos hoy aquí. Nosotros lo estamos viviendo. Tenemos hermanos entre nosotros que están experimentando el sufrimiento. No como tal vez algunos de nosotros lo experimentan. A mayor proporción y otros a menor proporción. Sin embargo, Pablo, a pesar de ver el sufrimiento, Pablo dijo, pues considero, Romanos capítulo 8, verso 18, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la esperanza, la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza hemos sido salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos con paciencia, lo aguardamos. Mis hermanos, aquí Pablo habla del sufrimiento. Es evidente. Es una realidad que Pablo enfrenta. Y yo no quiero hoy desanimarlos. Porque parece que hablar del sufrimiento hoy es algo imposible. O recordarlo. Pero la realidad es que el sufrimiento está. Y no nos pregunta a nosotros cuándo o dónde. Él va a llegar. Sin embargo, Pablo lo vio. Y él lo vivió, lo experimentó y lo dejó escrito en la carta a los romanos, en esta porción que nosotros vemos. Yo quiero que nos enfoquemos esta mañana en los textos del 22 al 25. Claro, vamos a mirar su contexto también. Y para esto yo quiero usar una ilustración que usé hace algún tiempo atrás, que me ayuda muchísimo realmente a ver este texto, a entender o a colocar o a sopesar cómo es que Pablo pudo enfrentar el sufrimiento y cómo en estos tiempos también es posible hacerlo. En el año de 1950 en Corea del Norte, unos soldados comunistas descubrieron un estudio bíblico dirigido por un pastor a 27 creyentes bajo tierra en túneles. Al descubrirlos, los sacaron de su escondite y los llevaron a una aldea, frente a por lo menos 3,000 personas, para matarlos allí. Sin embargo, decidieron no ejecutarlos de una vez, sino darles una oportunidad. Les dijeron, nieguen a Cristo o morirán. Pero los creyentes rehusaron hacerlo. Entonces tomaron a 4 de los niños de esos creyentes y los prepararon para ahorcarlos. Los pusieron frente a sus padres y les repitieron, nieguen a Cristo, pero ninguno de ellos negó su fe. Al contrario, miraron a sus hijos a los ojos y les dijeron, muy pronto nos veremos en el cielo. Viendo a sus hijos morir ahorcados en silencio, el oficial, lleno de furia, ordenó que trajeran una aplanadora. Los obligó a acostarse en la calle y mientras el aparato se acercaba a ellos, el oficial les dio una última oportunidad para que se retrataran de su fe en Jesús. Nuevamente los creyentes rehusaron hacerlo. Permanecieron fieles y en la medida que la máquina comenzó a moverse lentamente, los cristianos comenzaron a cantar un himno que ellos solían cantar juntos en el estudio bíblico, y mientras sus huesos eran aplastados,
comenzando desde los pies hasta la cabeza, se podían escuchar las palabras de los creyentes que decían: más amor por ti, oh Cristo, más amor por ti, a nadie más tengo yo en el cielo, más amor por ti, que el dolor cumpla su prometido, más amor por ti. Entonces mi último aliento, tu alabanza susurrará. Este será el llanto de despedida que mi corazón elevará. Más amor por ti, oh Cristo. Esa fue la última expresión de estos hermanos al morir por esta aplanadora. Cuando yo estaba mirando esta ilustración, recordándola, porque ya la había comentado aquí, yo me imaginaba el dolor y el sufrimiento de estos hermanos, no por la aplanadora, sino por sus hijos. Y yo pensaba en ellos y me preguntaba cómo alguien puede resistir un dolor tan grande. Que me pase a mí cualquier cosa, pero mis hijos, eso es otra cosa. Mis hermanos, ¿qué harías tú si eres tú el que estás frente a esta situación y son tus hijos los que están siendo ahorcados? ¿Qué harías? ¿Qué responderías a la pregunta de un oficial que acaba o que va a ahorcar a tus hijos o que los va a degollar? Sin embargo, nosotros podríamos analizar algo y pensar que algo debió haber ocurrido en estos hermanos, en su interior. Hay algo más que debe impresionarnos que el pensar en que sus hijos fueron asesinados y que ellos mismos murieron. Algo más fuerte, debemos pensar algo más que en el dolor mismo. Y es la manera de cómo ellos enfrentaron ese dolor. ¿Cómo? ¿De dónde salió esa fuerza? Ellos enfrentaron el dolor cantando: más amor por ti, oh Cristo, más amor por ti. Eso no tiene sentido, mis hermanos. Eso no tiene ningún sentido. La verdad. Ese es el cristianismo. Yo creo que hay solo una respuesta para esto. Para resistir un dolor tan grande como el que están experimentando ellos y los hermanos que van para la clínica. La esperanza. La esperanza. Y es aquí donde quiero recordar la exhortación que Pablo le hace a la iglesia en nuestro estudio de hoy. Pablo le hace una exhortación a la iglesia en medio del dolor y sufrimiento. Y esa exhortación es recordarles el evangelio. Por eso quiero que miremos 3 encabezados. Y el primero de ellos es: ¿por qué gime la creación? La creación gime, dice Pablo, porque en los versos 19 al 21 dice que el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación, donde tú y yo vivimos, fue sometida a vanidad. Y la creación fue sometida a vanidad no de su propia voluntad, dice Pablo, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Y hay algo que Pablo nos enseña aquí, y es que él dice que la creación fue sometida a vanidad. La pregunta es, en el texto bíblico Pablo nos dice que la creación está bajo una circunstancia. ¿Quién la somete? Dios es el que somete a la creación en la cual tú y yo vivimos a vanidad. Pero no solamente la somete a vanidad, sino que también la somete en esperanza. ¿Saben por qué Dios la somete a vanidad? Porque Él tiene un propósito. Dios siempre tiene un propósito para cada circunstancia y situación en esta tierra. Y lo que el hombre hizo no le cogió por sorpresa. Así que Él tenía un propósito con la creación. Y aunque la creación no se sometió ella misma en su propia voluntad
a vanidad, fue el Señor el que lo hizo. Mis hermanos, ¿qué es vanidad? Si uno busca el original, es sin sentido, sin propósito. En pocas palabras, la creación fue doblegada a un proceso de corrupción, de frustración, de tal manera que ella no pudiera alcanzar los fines para la cual ella fue creada. Es decir, la creación, el mundo y la tierra en la que tú y yo vivimos está en un proceso de descomposición. Esta tierra, este mundo. Y así fue como Dios la sometió. Ahora, la pregunta aquí es, ¿por qué nosotros estamos en este planeta Tierra y a veces se nos olvida que nosotros hacemos parte de él? Y lo que suceda en este planeta Tierra nos afecta a ti y a mí. ¿Cómo sucede esto, mis hermanos? ¿Dónde pasó esto? Debemos recordar. Tenemos la escritura para recordar. Y eso ocurrió en los capítulos 1, 2, 3 de Génesis. Nosotros debemos recordar que el hombre, Adán y Eva, fueron puestos en la tierra. Adán fue puesto en la tierra para ser un regente, para ser un representante de Dios, para gobernar, para sojuzgar. Él le colocó nombres a los animales. Él hizo todo esto. Adán fue puesto para representar a Dios en la tierra. Sin embargo, esto no es lo que ocurrió. Esto no es lo que nosotros leemos en el capítulo 3. Adán peca, desobedece a Dios. Adán quiere ser como Dios. Y porque quiere ser como Dios, entonces, por esa pequeña decisión, la tierra entra en pecado. Por causa de un hombre. Por eso es que Pablo habla en cierto capítulo de Romanos acerca de Adán. Por un hombre entró el pecado. Por eso por un hombre entra la esperanza de la salvación. Por eso es que Dios le dice a Adán en Génesis, capítulo 3, versos 17 y 18. Dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Te producirá espinos y cardos, y aunque comerás de sus granos, pero te producirá espinos y cardos. La caída del hombre, del ser humano, en el pecado, echó a perder, mis hermanos, toda la bondad de la tierra. La tierra quedó incapaz de producir a gran manera lo que ella podía dar, aunque ella da. Pero no da todo lo que ella puede. La tierra sufre, mis hermanos, y llora. Y eso lo acabamos de ver cuando vimos los cerros quemarse. Cómo nosotros fuimos afectados. Eso es un clamor. La tierra entera gime, dice Pablo, y sufre dolores de parto hasta ahora. Ahora, aquí hay algo que nosotros debemos ver rápidamente. Para las que son mamás, saben que el dolor de parto no es un dolor de muerte, sino de esperanza. No es lo mismo que el dolor de un cáncer terminal, lo cual es para muerte. Bueno, Pablo dice que la creación gime a dolores de parto. Hay una esperanza en la que fue sometida. Hay algo que la tierra está esperando que suceda. Y ella está esperando parir esa esperanza que fue puesta en ella. Pero mientras tanto tiene que sufrir dolor. Por eso es que Jeremías dice, ¿hasta cuándo tendrá que llorar esta tierra? Incluso la hierba de los campos se ha marchitado. Los animales salvajes y las aves han desaparecido debido a la maldad que hay en la tierra. Lo han convertido en tierra baldía. Escucha su triste lamento, toda la tierra está desolada y nadie siquiera le importa. Definitivamente la tierra está sometida a un decaimiento constante, total. La tierra está como un boxeador que tiene toda la capacidad, tiene toda la fuerza para golpear, pero no puede porque está encadenado. ¿De qué le sirve tener la fuerza y la capacidad si tiene cadenas? La tierra está así, por eso es que nosotros vemos los derretimientos de glaciales, vemos un león cuando se come una cebra,
Estas son expresiones de que la tierra está gimiendo. Esta cebra está en dolor mientras el león se la come viva. Esto que hace este león no debió ocurrir en la tierra de Dios, pero está ocurriendo. Ahora bien, tú no oyes a la tierra llorar, gritar, pero las condiciones en las que nosotros vemos, en las que está, entendemos que ella está llorando. Por lo menos nosotros que somos creyentes. En un sitio llueve demasiado y en otro hay sequía. En uno la gente se muere de inundaciones y en otro la gente se muere por la sequía. Desastres climáticos hasta más no poder. Es un planeta, mis hermanos, completamente disfuncional. ¿Por causa de qué? Del pecado, mis hermanos. Y Dios, mis hermanos, usa esto, el dolor, para enseñarnos a nosotros lo que el hombre es capaz de hacer por causa del pecado y lo que la tierra vive por causa del pecado. Y esto ocurre desde Adán hasta nuestros días. Ahora, mis hermanos, el dolor es necesario porque nosotros no entendemos la magnitud de lo que implica el pecado en nuestras vidas. Cada vez que nosotros vemos que se derriten los glaciales, que se queman los cerros, que hay desastres naturales, el dolor lo único que nos está recordando a nosotros es la esperanza que Dios tiene para nosotros y para esta tierra. Pero como nosotros no entendemos lo que implica el pecado en nosotros, la magnitud del pecado, Dios permite el dolor para recordarnos a nosotros lo que el pecado es capaz de hacer. No hay otra manera. Por eso nosotros necesitábamos el Espíritu Santo. No solamente gime la tierra, sino también nosotros gemimos en nuestro interior. Ese es mi segundo encabezado. Nosotros gemimos en nuestro interior. ¿Por qué? ¿Por qué gemimos los hombres? Porque nosotros vivimos en un mundo en descomposición. Vivimos en un mundo que sufre, que agoniza, que trae dolor y sufrimiento. Pero eso no es lo peor, mis hermanos, amigos que están aquí acompañándonos hoy. El problema no es que el mundo esté en descomposición. El problema es que nosotros pensamos que somos mejores que el mundo y que nosotros no hacemos parte del mundo. Porque nosotros mismos también estamos en descomposición. Por eso nos morimos. Por eso hay cáncer, SIDA, asesinatos, suicidios, violaciones de niños, robos, corrupción en nuestros corazones, en los gobiernos y en las naciones. Por eso gemimos. Mis hermanos, cuando Pablo predicó el Evangelio y cuando el Evangelio llegó también a nuestras vidas, nosotros convivíamos con el pecado y no nos importaba lo que el pecado hacía con nosotros, porque no conocíamos ni entendíamos que era pecado, porque estábamos muertos. Ahora que conocemos a Cristo, sí le conoces, el dolor te recuerda a ti y a mí lo que el pecado es capaz de hacer. No hay otra manera. Recuerda que nosotros estábamos muertos. Por eso gemimos. Pero yo les decía a ustedes al inicio que yo no traigo esta enseñanza para desanimarlos, sino para traerles esperanza. Esperanza, mis hermanos. Porque Pablo está diciéndonos a nosotros que nosotros tenemos una esperanza. Tenemos una esperanza redentora. Y esa esperanza redentora es el Espíritu que mora en ti y en mí. Por eso es que Pablo en el capítulo 8 puede decir, si el Espíritu habita en ustedes. Si ustedes viven conforme a la carne, no, sino conforme al Espíritu. Si ustedes no están viviendo según la carne, sino según el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes.
El Espíritu está produciendo esto en nuestro interior, mis hermanos. Él está cambiando nuestra manera de pensar. Por eso Pablo dice, pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella. No solamente la creación está esperando ver un parto. Nosotros también. Por eso dice, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo, de la misma manera que la tierra. Ahora, mis amados hermanos, aquí es donde nosotros vemos las primicias del Espíritu. ¿Cuáles son esas primicias del Espíritu? Bueno, Pablo nos deja ver a nosotros que es la redención que nosotros recibimos cuando escuchamos el Evangelio. Nosotros fuimos regenerados. Y cuando fuimos regenerados, el Espíritu moro viene a morar en nosotros. De tal manera que ahora Él habita en nosotros para cambiar nuestra manera de pensar. Estábamos muertos, ahora estamos vivos. Ahora podemos entender cuál es la esperanza y cuál es el mundo en el que nosotros vivimos y el cuerpo que nos mora. De manera que nosotros podamos comprender que el dolor y la aflicción y el sufrimiento cuando vienen a nuestras vidas, lo único que nos hacen es clamar, llorar en nuestro interior. Eso es las primicias del Espíritu. Mis hermanos, nosotros tenemos un problema. Yo no sé si voy a tratar de explicarlo, si es posible. El problema es que nosotros estamos en un mundo caído y este mundo caído nos afecta a nosotros externamente. Nos lastima. Sin embargo, internamente, el Espíritu Santo también nos lastima, porque nos recuerda a nosotros el dolor del pecado para que no olvidemos la esperanza que tenemos. Así que es un problema. Yo no lo vería como un problema, pero al final estamos siendo lastimados desde afuera, pero también desde adentro, para que no olvidemos lo que hemos recibido. Por eso es que Pablo, en el capítulo 7, en el verso 24, Pablo dice de esta manera: miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? ¿Quién producía en Pablo que él pudiera darse cuenta que estaba sufriendo? Que el pecado tenía algo que estaba produciendo sobre sí mismo. Pablo clama de esta manera en el capítulo 7 porque él entiende que el pecado tiene unos efectos mortales sobre nosotros. Nosotros estamos combatiendo contra el pecado. Sinclair Ferguson es un teólogo que dice acerca del sufrimiento esto: el sufrimiento es el cordón umbilical que nos une con el Cristo glorificado. Por eso Pablo está hablando del sufrimiento. Mis hermanos, cuando a ustedes se les predicó el Evangelio y ustedes creyeron, se nos entregó todas las promesas que nosotros recibimos. A nosotros se nos enseñó que fuimos salvados, pero aquel que nos salvó, mis hermanos, sufrió. De hecho, hoy estamos recordando cómo un domingo inició todo un proceso, Domingo de Ramos, para entrar en una semana de aflicción y sufrimiento. Por eso, mis hermanos, es que yo le he puesto a esta enseñanza el día de hoy una gloria, una gloriosa esperanza. Nosotros tenemos una gloriosa esperanza hoy, mis hermanos. ¿Por qué tenemos una gloriosa esperanza? Porque hemos recibido a través de Cristo, que sufrió por ti y por mí, una esperanza de que lo que vivimos en este mundo es pasajero. Es pasajero, mi hermano. Mis hermanos, yo recordé esto. Cada vez que me puse a estudiar nuevamente este texto, lo hice porque la iglesia está en dolor. Está sufriendo. ¿Y qué hacemos mientras que la iglesia está sufriendo? Recordar la esperanza que tenemos, porque no hay otra cosa. Esto es lo que Pablo hace, recordar que hay una esperanza y lo recibimos a través del Cristo glorificado en tu vida y en mi vida. Por eso Pablo dice que los efectos del pecado en nosotros
que el sufrimiento que produce el pecado en nosotros, no solamente externamente, sino el pecado en nuestro cuerpo, nos lleva a nosotros a sufrir en dolor. Pero él dice en Romanos 8:18, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Mis hermanos, el mundo, las personas incrédulas no tienen esperanza. Pero el creyente, en el cual habita el Espíritu, sí. Y Pablo hace esto, yo considero, Pablo sopesa, él dice, yo pongo en una balanza, yo hago cuentas y digo, ok, esto, las aflicciones, los dolores y los sufrimientos de este mundo pueden ser comparados con lo que hemos recibido, con la gloria que hemos recibido. Pablo dice que no. Pablo dice que él no puede considerar que los sufrimientos de este tiempo presente sean dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Los incrédulos, mis hermanos, que no tienen esperanza, ellos pueden vivir sumergidos en el sufrimiento, pero el creyente debería apelar a la luz de la Escritura las promesas que se les ha revelado y que se les ha dado a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en tu corazón y en el mío, mi hermano, para cambiar tu manera de pensar y la mía acerca de las cosas eternas. Si en nosotros habita el Espíritu Santo es quien guía tu manera de pensar y ha cambiado tu manera de pensar para que puedas ver mucho más allá y puedas hacer lo mismo que Pablo decía, poner nuestra mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Mi hermano, Pablo se graduó de la escuela del sufrimiento y él no está escribiendo esto porque no lo haya experimentado. Pablo está experimentando, Pablo no está omitiendo ni la realidad ni el dolor. Pablo lo que está diciendo es que si tú y yo somos creyentes verdaderamente, que si en nosotros mora el Espíritu Santo, tiene que haber un conflicto en tu corazón, porque antes no lo tenías. Y si eso está ocurriendo, date por beneficiado, porque te está recordando el Señor que tu corazón está siendo transformado para recordar esa esperanza que tenemos en Cristo. Por eso es que Él nos enseña a nosotros en 2 de Corintios. Él sigue con la misma idea, Él no cambia la idea. Pablo dice, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Pablo dice que las aflicciones de este mundo son leves. Mira, mi hermano, yo con esto no estoy diciendo ni omitiendo la realidad del dolor. Yo sé que hay dolor. Tenemos hermanos aquí que están en dolor. Yo no omito eso. Pablo no lo obvia. Pablo dice, hay dolor, sí. ¿Lo estás enfrentando? Sí. Pero tú no lo puedes enfrentar de la misma manera que lo hace la gente que no tiene esperanza. ¿Por qué? Porque se supone que el Espíritu de Dios, la tercera persona de la Trinidad, mora en ti para cambiar tu manera de pensar y empezar a ver este mundo como alguien que es, como un mundo que es gobernado por Dios. Por eso cantábamos que nosotros esperamos la ciudad de Dios. Hermanos, el Espíritu que nos mora es la anticipación de nuestra gloria celestial. Y que las aflicciones no se pueden comparar con ella y no son para siempre. Mi hermano, cristiano que estás aquí, no compares las aflicciones de este mundo con la gloria que viene para ti y para mí. No te enfoques en el sufrimiento. Sufre el dolor que te va a ayudar a ti y a mí a recordar lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz y la esperanza que nos ha dado. Que no vamos a pasar mucho tiempo aquí. Vamos a estar en un cielo nuevo y una tierra nueva. Es más, vamos a recibir un nuevo cuerpo. Eso no es una idea, eso es una realidad. El Espíritu que se nos dio es la tercera persona de la Trinidad. Dios mismo se dio como anticipo de nuestra redención. Hay cosas dentro del Evangelio que nosotros debemos preguntarnos. ¿Para qué se nos dio el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, dice Pablo en 2 de Corintios, capítulo 1, verso 22,
y en 2 capítulo 5, verso 5, que el Espíritu Santo se nos dio como un sello. Se nos dio como un sello. Y el Espíritu Santo viene a sellar nuestros corazones como garantía. Y el que nos preparó para esto mismo es Dios, que nos dio el Espíritu Santo como garantía. El Espíritu Santo que mora en ti, si mora en ti, es la garantía de que Dios ha hecho una transacción y Él viene a morar en ti porque viene a cumplir un proceso que todavía no se ha terminado. Apenas inició cuando recibiste salvación. Pablo dice, en Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios, para alabanza de su gloria. ¿Saben qué pasa con estos textos, mis hermanos? Que estos textos a veces solo se vuelven textos, conocimiento. ¿Tú lo crees? ¿Tú crees que realmente tú vas a ser redimido, que el Espíritu Santo se te dio para que cuando tú y yo muramos, después de muertos y que nos hayan llorado, después de esto el Señor va a venir por nosotros a redimirnos completamente para estar con Él? No 10 años, una eternidad. ¿Sabes por qué no pensamos en esto? Porque estamos en este cuerpo. Nosotros somos salvos por dentro, es la verdad. Nuestras almas son salvadas, pero estamos en una cárcel todavía de pecado. Este cuerpo. Por eso nos cuesta creer que esa posesión que recibimos es para recordarnos a nosotros que cuando sufrimos, lo único que Dios está haciendo es recordarnos a nosotros, hay una esperanza. Se queman los cerros, hay una esperanza. Se mueren los animales, hay una esperanza. Se mueren los hombres, hay una esperanza. En Cristo. Fuera de Él, no hay nada. Entonces, Vladimir, ¿somos o no somos redimidos ya? Porque no entiendo. En la cruz, el Señor ¿nos compró o no nos compró definitivamente? Sí y no. Sí y no. Nosotros, mis hermanos, fuimos rescatados por Cristo, sí, en nuestras almas. Nosotros fuimos justificados cuando nosotros creímos automáticamente. Fuimos puestos delante de Dios por la obra de Cristo en la cruz. Dios nos pone a través de su Hijo justos. Nos da su carácter moral, su rectitud santa en nosotros. ¿Y qué le damos nosotros a Dios en la cruz? Nuestro pecado. Pero también ahora empieza un proceso de santificación, que el sufrimiento es usado para que nosotros podamos crecer y madurar a través del sufrimiento y el dolor. Pero falta un proceso final, porque aquí no acaba todo, la glorificación. Y a veces nosotros nos enfocamos en los dos aspectos anteriores, pero no recordamos porque no prestamos atención muchas veces en lo que dice la Escritura, y es que nuestros cuerpos han de ser transformados, porque es imposible que nosotros podamos ver a Dios con nuestros cuerpos de pecados. Por eso dice Pablo en Filipenses 3:21, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación. ¿Quién? Cristo. Si leemos el contexto, es Cristo. Pablo está hablando que Cristo transformará nuestros cuerpos de este estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. No hemos sido transformados todavía. Levánteme la mano aquí el que no pelee o no luche contra el pecado. Levánteme la mano aquí quien no ha pecado hoy. ¿Cierto que no somos capaces? Claro. ¿Sabes por qué tú puedes tener esta conciencia, mi hermano? Porque has nacido de nuevo. Porque el Espíritu Santo se te ha dado. No hemos sido transformados en nuestros cuerpos
Por eso gemimos. Gemimos porque somos frágiles físicamente, por nuestra naturaleza caída. Por eso Pablo expresó en el capítulo 7, miserable de mí. Pablo no puso esa frase porque fuera hermosa o para que la utilizáramos en un eslogan en la pared de nuestro cuarto. No. Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte con el cual camino? Tú te levantas con el pecado todos los días. Peleas contra el pecado todos los días. Vas al mercado, al supermercado con el pecado. Besas a tu esposa si la tienes. O abrazas a tu hermano o a tu padre con pecado. Todos los días luchas contra él. Si el Espíritu de Dios mora en ti. ¿Y hasta cuándo será esto? Hasta que Cristo venga. Pero mientras tanto, mi hermano, el dolor y sufrimiento de la creación lo experimentaremos. Lo experimentan los incrédulos sin esperanza y lo experimentamos nosotros en Cristo. Porque nosotros también somos atacados. Nosotros no vamos a dejar de estar clamando y orando por nuestros hermanos que sufren. Sufrimos cuando peleamos con nuestras esposas. Sufrimos cuando lastimamos a nuestros hermanos con el pecado. Sufrimos con la ira. Sufrimos con el cáncer. Sufrimos con el dolor. Definitivamente nos queremos salir de este cuerpo. Pero mis hermanos, Dios nos ha investido con el Espíritu Santo. Romanos 8:23, Pablo dice, nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en donde, en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos. Esa bendita redención que el Padre prometió a nosotros cuando se dio en la cruz del Calvario para salvarnos en los últimos tiempos. Mientras Cristo estaba en la cruz del Calvario, mi hermano, tú y yo no sabíamos lo que Él estaba consiguiendo para nosotros. Tú vivías en el pecado y disfrutabas el pecado, pero Cristo, mientras que estaba en la cruz, estaba salvándote a ti para que en el momento justo llegara el Espíritu Santo y renovara tu corazón pecaminoso, que lo único que hacía era pensar en hacer el mal. Y ahora puedes pensar en hacer el bien, porque el Espíritu Santo te mora. ¿Lo estabas buscando tú? No. Ni tú ni yo estábamos buscando la salvación. Lo único que nosotros queríamos era hacer el mal e ir rumbo a la condenación. Mi amigo, que me acompañas en esta mañana, mira a Cristo, porque esa esperanza es para aquellos que han puesto su mirada en la cruz del Calvario. Si tú estás escuchando en esta mañana, ven a Cristo en arrepentimiento y fe, para que puedas ver las bondades y la esperanza de que aún el dolor te lastime y el sufrimiento esté contigo. Hay una esperanza segura en ti que puedes recibir. ¿Cuál? El Espíritu Santo que te ayuda en tu debilidad. ¿Cómo pudieron estos hermanos de Goksan enfrentarse al sufrimiento? Si eran hombres, ¿cómo pudieron cantar? ¿Ah, tú piensas que fuimos nosotros, que fueron ellos, tuvieron la capacidad? No. Fue el Espíritu Santo dándoles la fortaleza y la fuerza para poder enfrentar lo que viniera. Como esos hermanos degollados en Siria por el Evangelio. Mis hermanos, Dios nunca le ha prometido a sus hijos que como cristianos nosotros no íbamos a sufrir. Nosotros vamos a sufrir. En el mundo tendréis aflicciones, pero no teman. Yo he vencido al mundo. Pero van a tener aflicciones. ¿Dónde está el Evangelio? ¿Cuál es ese Evangelio que nos dice que el sufrimiento no puede tocar a nuestras puertas? Nosotros, mis hermanos, podemos morirnos en cualquier momento de una tragedia. Podemos morir de un cáncer. Podemos morir de una enfermedad. Sin embargo, ¿por qué Dios lo permite? Porque Él sabe, mi hermano, que tú y yo somos frágiles. Y que la muerte solo es una memoria de la redención que tú y yo recibimos. Cuando el dolor viene, el dolor es el detonante que Dios permite, aún por el pecado, para recordarte a ti y a mí que hay una esperanza en la eternidad.
Porque si no hay dolor, entonces tú ni yo posiblemente seamos salvos. Porque la única manera de recordar qué es lo que hace el pecado es a través del sufrimiento. No hay otra manera. Por eso Pablo dice y lo recuerda en Filipenses capítulo 1, verso 29, si no estoy mal. Porque a vosotros se les ha concedido no simplemente que crean en Cristo, sino que sufran por causa de Él. Porque si nosotros sufrimos, mis hermanos, y padecemos, el Señor nos guía. Por eso dice Pablo, que los que son guiados por el Espíritu, entonces son hijos de Dios. Y si hijos, entonces herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Cuál es la herencia, Vladimir? La eternidad con el Padre, sí, pero mientras que estés aquí vas a padecer. Ese es un mundo caído. ¿O no? Mis hermanos, ¿este no es un mundo caído? ¿Este no es un mundo de sufrimiento? Miren Haití. Miren Haití, donde los hombres son chamuscados en la calle. Mis hermanos, ese es un mundo de sufrimiento. Y si hijo, entonces herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin que también seamos glorificados con Él. Cuando tú y yo sufrimos, mi hermano, por causa de Cristo, y en Cristo Dios es glorificado, y tú puedes enfrentar el dolor sin importar el dolor que sea. Mi hermano, yo no estoy omitiendo el dolor, yo no estoy omitiendo el sufrimiento, yo no estoy omitiendo la realidad de que hay un dolor. Pero si es cierto que el Espíritu Santo nos mora, a pesar del dolor y todas las lágrimas que nosotros podamos derramar, porque lo vamos a hacer, Él nos va a sacar adelante. No tú ni yo. Él. Hay una esperanza en Cristo. Hay una herencia en Cristo. Hay una realidad en Cristo, y es que Él te va a salvar de este cuerpo de pecado y de esta aflicción. No habrá más vergüenza aquí en esta tierra, mi hermano. No habrá más dolor, por eso lo cantábamos, para recordarle a nuestras almas que se afligen todo el tiempo. Como la oración que hacía Sergio en el Salmo 42, esa es la oración de alguien que está sufriendo, afligido, en dolor, pero su dolor lo lleva a Cristo, no a Él. Es por eso, mis hermanos, que nosotros tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder de Dios sea visto en Él y no en nosotros, que esperamos ansiosamente la esperanza de ser adoptados completamente. Entonces, ¿cuál es nuestra esperanza por la cual gemimos como hijos? Tercer y último encabezado. ¿Cuál es esa esperanza? Que aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos. La redención de nuestro cuerpo, la redención de nuestro cuerpo, no nuestras almas, nuestro cuerpo. Porque en esperanza hemos sido salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Qué esperamos realmente? ¿Qué esperas tú, mi hermano? ¿Y qué esperamos aquí como iglesia? ¿Cuál es nuestra comprensión del Evangelio? A tal punto que nosotros podamos entender, se pueda encender en nuestros corazones una pasión por Dios que nos permita entender entonces que el sufrir tiene sentido. A tal punto que nosotros sufrimos en nuestros cuerpos. ¿Esperas algo que ves? ¿Estás esperando algo que ves? ¿O con paciencia guardas algo en tu corazón que no ves? ¿Qué es lo que esperas? ¿A Cristo? Pablo dice que la creación espera con ansias. La creación se para de puntas y espera que los hijos de Dios sean redimidos completamente.
que se vea la manifestación de los hijos de Dios. Si la creación, mi hermano, espera que tú y que yo seamos revelados en algún momento, entonces nosotros deberíamos esperar la adopción completa, la redención de nuestros cuerpos. Deberías recordar el anhelar, el pedir, ven Señor Jesús. En otras palabras, mis hermanos, nuestra adopción, lo que Dios comenzó con la regeneración, es un proceso que aún no ha terminado. Y esto es a veces en lo que nosotros caemos. Pensamos que cuando fuimos salvados por Cristo en nuestras almas, el proceso de salvación terminó, y no es así. Hemos sido redimidos, sí, pero todavía no. Nuestros cuerpos no han sido transformados porque estamos en cuerpos muertos por el pecado. ¿Vivimos en nuestro espíritu? Sí, pero estamos en cuerpos de pecado. Por eso Pablo dice en Romanos 8:10, y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el espíritu está vivo a causa de la justicia. Aunque estamos en un cuerpo, mis hermanos, de pecado, ya no vivimos para el pecado. Si tú, mi hermano, estás peleando contra el pecado, eres bendecido. ¿Sabes por qué? Porque eso quiere decir que el Espíritu Santo te mora. Porque antes no peleabas contra el pecado, vivías pecando, disfrutabas pecar, pero ahora luchas contra él. Eso es un indicio de que el Espíritu de Dios te mora. Porque la ley del Espíritu de vida, dice Pablo, en Cristo Jesús, te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Ya no está más la ley sobre ti, porque está la gracia. Es por eso, mis hermanos, que la adopción que nosotros hemos recibido, que ahora estamos esperando, es la manifestación completa de nuestro estado como los hijos de Dios, de un estado pecaminoso para pasar a un estado de gloria. Hay una adopción que el Señor dijo, espérame que yo voy por ti. ¿Cómo? ¿Cómo yo puedo entender que tú vienes por mí? Porque te di mi espíritu. La tercera persona de la Trinidad. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, versos 51 y 52, algo glorioso. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Esa es la esperanza cristiana. Esa es la esperanza que como hijos nosotros tenemos. Esa es una esperanza que se debe distinguir entre los incrédulos y el creyente. Esa es una esperanza que nos deja ver que en nuestra vida diaria el Señor mora en nosotros. Pasa de ser un deseo para convertirse en una realidad, en una convicción. Si la creación, mi hermano, fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza, entonces pregunto, mi hermano, ¿cuál es la esperanza para la creación? Que ella misma será liberada de la esclavitud de la corrupción en la que se encuentra cuando nosotros seamos manifestados. ¿Y cómo va a ser esto? ¿Cómo se va a dar esto? Apocalipsis capítulo 21 versos 1 al 5. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. ¿Y sabe cómo cierra esta parte? Verso 5. El que está sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas.
Mi hermano, yo espero una tierra nueva. Yo espero un nuevo cuerpo. Por eso me salvó. John Piper, con respecto a esto, él dice, el propósito supremo de Dios no es alejarnos de la tierra para pasar la eternidad en los cielos, sino crear un cielo nuevo y una tierra nueva donde viviremos en felicidad por los siglos de los siglos. Y si esta nueva tierra donde viviremos por los siglos fuera a ser completamente diferente a nuestra tierra, entonces, ¿por qué se molestaría Dios en resucitar nuestros cuerpos de entre los muertos? ¿Por qué no empezar simplemente con cuerpos diferentes si es que va a empezar de nuevo con un mundo diferente? Bueno, la respuesta es que el mundo no será completamente diferente. Nuestros viejos cuerpos serán hechos nuevos en la resurrección y nuestra vieja tierra será hecha nueva cuando Jesús venga. Por eso tienes cuerpo, mi hermano. Por eso mira tu cuerpo. Por eso las mujeres se le acercaron a Jesús y le dijeron, déjame, que no he subido a mi Padre, porque está en un cuerpo glorificado. Él resucitó para modelarnos a nosotros la esperanza que te dejaría a ti y a mí. Pero la dejó aquí escrita para que tú y yo la creamos. No para que la tengamos como un eslogan aquí en este libro, sino en nuestras vidas. Pero debemos tener un cuidado con esto, mi hermano. Porque esta esperanza que Él nos ha dado puede convertirse en el objetivo. Y el objetivo del Señor no es que tú enfoques tu esperanza en el cielo nuevo y en el cuerpo que vas a recibir. El objetivo de Dios es que tú puedas ver la gloria de Dios en Cristo, en lo que tú y yo recibimos. Para que tú lo adores a Él. Cuando tú y yo estemos en el cielo, en nueva tierra y con un cuerpo nuevo, no será importante el hecho de que tengamos un cielo nuevo y un cuerpo nuevo. Lo importante, si eres creyente, para ti y para mí, es que Cristo esté ahí. Ese es el cielo y esa es la tierra. Aunque vamos a tener un cielo nuevo, una tierra nueva y un cuerpo nuevo, en el cual ya no habitará el pecado. Por eso el Espíritu de Dios habita en ti y en mí si creemos. Para concluir, mis hermanos, ¿cuál es entonces el propósito de Dios mientras somos redimidos? Que nuestros cuerpos, comprados del pecado, sean una habitación del Espíritu Santo, para mostrar la gloria de Dios con nuestras vidas de obediencia a su palabra. ¿Cuál es el propósito de Dios mientras somos redimidos? La seguridad de que somos salvos por su Espíritu Santo. Y esto produce esperanza de que en nada seremos avergonzados, sino que con toda confianza, ahora y siempre, Cristo será exaltado en nuestros cuerpos, ya sea por vida o por muerte. ¿Cuál es la esperanza mientras somos redimidos? Que nuestras vidas y cuerpos deben ser instrumentos del Espíritu Santo. Deben ser una música que se toca para que nosotros seamos destinados a la alabanza de Dios en nuestras vidas. Seamos herramientas de oración, de proclamación del Evangelio en medio del sufrimiento y la desesperación de este mundo caído. Cuando tú vas donde un hermano o un amigo una persona que no conoce a Cristo, ¿qué esperanza le llevas? Porque tú tienes una, pero él. ¿Cuál es el propósito de Dios mientras somos redimidos? Que en nuestros cuerpos nosotros mostremos las riquezas inagotables de su gloria, esperando con paciencia la redención de nuestros cuerpos. ¿Por qué? Porque el que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Si Él, que podía condenarme, no lo hizo, sino que murió y resucitó por mí para darme salvación y vida eterna. Si Él, que enjugará toda lágrima de nuestros ojos, me promete que no habrá más muerte, ni duelo, ni dolor. Y Él dice desde su trono, he aquí yo hago nueva todas las cosas. Si Dios, que es el que me promete todas estas cosas,
¿cómo no voy a tener la seguridad y esperanza de que así será? Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho Él y no lo hará. Ha hablado y no lo cumplirá. Padre, nosotros te damos gracias. Porque en medio del sufrimiento tú nos recuerdas que el dolor y el sufrimiento, que el agobio, la desesperanza pueden venir. Pero que hay una esperanza que tú le has dado a aquellos que colocan su confianza en ti, y es Cristo. Tú nos recuerdas hoy, Señor, que nosotros podemos mirar las Escrituras y tener confianza de que todo esto será real y verdadero, porque nuestras propias vidas son la evidencia de una transformación. Y si nuestras vidas son una evidencia de transformación, entonces es verdad que tú vendrás y nos redimirás y nos llevarás contigo con cuerpos nuevos sin pecado a un cielo nuevo y una tierra nueva donde tú serás nuestro sol. Señor, gracias por salvarnos, por el Evangelio, porque este mundo no es el fin. Es verdad que hay sufrimiento, que hay dolor, que hay desesperación y desesperanza, pero tú te aseguraste de que los tuyos puedan obtener esta promesa y esta herencia y seamos coherederos y herederos juntamente con Cristo. Amigos que nos acompañan en esta mañana, si tú no conoces a Cristo, hoy se ha presentado. El sufrimiento va a venir a tu vida. ¿Qué vas a hacer cuando toque a la puerta de tu vida? ¿Cómo vas a responder? Porque si respondes en tu pecado y confiando en tus fuerzas, lo único que vas a encontrar es juicio y condenación. Pero en cambio, si miras a Cristo, si miras a la cruz, en arrepentimiento y fe de tus pecados, y creyendo en la obra majestuosa que Dios envió a su Hijo a hacer en la cruz del Calvario, como hoy recordamos en este domingo que inicia, vas a encontrar salvación. Hoy Dios te extiende su mano de misericordia, de perdón, para que te arrepientas, para que mires a la cruz y puedas ver que allí, solo en Cristo y nada más que en Cristo, está nuestra esperanza, nuestra dulce y gloriosa esperanza. Que el Señor sea con nosotros para la gloria de su nombre. Amén.